nuestro panel denominado Tecnología, Conocimiento y Aseguramiento en la preparación de la declaración de renta. Para este último panel, damos la bienvenida de nuevo a Manuel Benítez, Acting Partner de la práctica, y invitamos a Iván Muñoz, contador público de la Fundación Universitaria San Martín y especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, quien actualmente se desempeña como gerente de impuestos de la práctica. Asimismo, nos acompañará Julieta Andrea Martínez, contadora pública de la Universidad Libre de Colombia y magíster en tributación internacional, quien también se desempeña como gerente de la práctica. Y por último, también estará con nosotros John Ayala, contador público de la Universidad Central, especialista en tributación y magíster de la Universidad de los Andes. John se desempeña como gerente también de la práctica. Bienvenidos a todos. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a todos, gracias por su compañía en este evento y a continuación vamos a tener un panel en el cual vamos a tratar temas específicos de tecnología, conocimiento y aseguramiento en todo lo que tiene que ver con la preparación de la declaración de renta. Para ello pues contamos con nuestros tres expertos como ya vieron ustedes en la presentación. Está Andrea Rodríguez, que es gerente de nuestra práctica de impuestos, Iván Muñoz, igualmente gerente de la práctica, y John Ayala, que también es gerente especialista en todo lo que tiene que ver con los temas de saldos a favor, aunque todos tienen pues amplia experiencia en todos estos temas tributarios. Entonces, bienvenidos. La idea es tener una charla muy dinámica respecto a algunos temas que generan controversia y son esos temas que yo debería tener en mente al momento de preparar mi declaración de renta, aunque el mundo de la declaración de renta es muy extenso, pues hay algunos en los cuales debo tener el foco y debo poner la lupa, bien sea por desarrollos normativos o por la propia evolución de los temas contables. Entonces, vamos a tratar de desarrollar estos temas de la mejor manera para transmitirles a ustedes ese mensaje y qué es lo importante que debo tener en cuenta para todo lo que tiene que ver también con la planeación de estas declaraciones de renta. Y tocamos nuevamente un tema que hablamos esta mañana, especialmente con Pedro, y es el tema de la determinación oficial del impuesto de renta por el sistema de facturación electrónica. Ya en la mañana tocamos de manera tangencial como sus aspectos principales de qué deberían hacer los contribuyentes respecto de las conciliaciones respectivas que deberían tener para que sus cifras contables vayan en línea con lo que está en facturación electrónica y pues posteriormente eso vaya en línea con la preparación de la declaración de renta que va a hacer la administración tributaria. Sin embargo, cuando este tema se analiza, obviamente falta reglamentación, pero hay algunas cosas que empiezan a surgir y algunas dudas desde el punto de vista del expertise que tenemos nosotros en todos los temas tributarios. Es por eso que quisiera en este momento preguntarle a Andrea sobre un tema que surge y es una duda que queda en el aire y es si la DIAN, ya una vez haga todo el proceso de reglamentación, llega a emitir esta liquidación oficial mediante el sistema de facturación electrónica, pues va a haber otra serie de elementos que tienen ellos que ver cómo van a reglamentar y cómo van a incluir en la declaración. Aspectos como, por ejemplo, depreciaciones, amortizaciones y otro tipo de partidas que no tienen que ver con el tema de facturación electrónica, pero que si la administración tributaria quiere hacer una correcta determinación del tributo de los contribuyentes a través de ese sistema, pues debería tenerlos en cuenta. En ese sentido, pues quisiera preguntarle a Andrea sus comentarios respecto de este tipo de deducciones y qué nos puedes contar respecto de la visión de esas partidas. Bueno, primero, buen día para todos. Gracias, Manuel. Pues respecto a esta determinación del impuesto sobre la renta que la DIAN va a emitir en factura electrónica, el contribuyente tiene la posibilidad de poder presentar su propia declaración de acuerdo pues a la realidad económica de la empresa, aplicando las reglas generales del estatuto tributario. En este sentido, tenemos 2 meses, el contribuyente tiene 2 meses para poder presentar su declaración conforme a su depuración que ha realizado. Sin embargo, si no dentro de esos 2 meses no presenta la declaración, lo que va a pasar es que esta factura que ya emitió la DIAN prestará mérito ejecutivo y sobre la cual pues ya la DIAN empezará todo el tema de cobro y fiscalización sobre esta factura que ha emitido inicialmente. Entonces la invitación es a que el contribuyente realice la conciliación entre las cifras que va a determinar la DIAN en su factura y las que va a presentar en su declaración final dentro de los 2 meses. Este término es muy importante y poder presentar finalmente su declaración ante la DIAN y en una eventual fiscalización poder soportar las diferencias y las modificaciones que tuvo que realizar sobre esta factura que le emitió previamente la DIAN. Hay muy importante lo que tú mencionas y es que el mensaje debe ser algo como integral. Más allá de que yo deba hacer esas conciliaciones con el tema de facturación electrónica en todas estas otras partidas que
repito, no hacen parte de ese sistema como amortizaciones, como depreciaciones. La conciliación debe ser integral porque muy seguramente cuando esto esté reglamentado full y funcionando, pues la administración tributaria va a ser muy cuidadosa en esos procesos de fiscalización y de ahí la importancia, retomando lo que hablábamos esta mañana, una planeación integral que tenga en cuenta los modelos comerciales del negocio, los modelos financieros, pero pues obviamente también el tema contable tributario y sobre todo esa interacción que estoy teniendo con la administración tributaria vía la información que estoy enviando en este caso con facturación electrónica. Muchas gracias, Andrea. Y en este mismo sentido quisiera preguntarle a Iván, ¿cómo juegan también con este ambiente de facturación electrónica, con este ambiente de uso de información en tiempo real, temas, por ejemplo, como el ICA, que yo lo tome como deducción o como descuento tributario? ¿Qué puede generarse en este ambiente de liquidación oficial por facturación electrónica? Bueno, Manuel, seguramente lo que va a tener que revisar la administración tributaria es de qué manera va a poder parametrizar algunos supuestos, porque dependiendo la forma como tribute en el impuesto de industria y comercio, pues cada una de las compañías en los municipios, recordemos que hay algunos que lo hacen donde el municipio emite la respectiva factura del impuesto, pero en la mayoría de los municipios pues lo tenemos a través de la determinación privada por parte del contribuyente. Por ende, en el momento de la preparación de la declaración de renta por cada compañía, pues lo primero que tienen que revisar es qué es lo más beneficioso, si lo tratan como una deducción, lo tratan como un descuento tributario, por ende pues va a ser una de las excepciones y muy seguramente pues la administración tributaria va a tener que revisar esta y otras situaciones porque pues no va a poder generar una determinación oficial solamente partiendo de ingresos y deducciones que pues tenga a través del sistema de facturación electrónica, sino que también existen otros elementos que pues en cada caso particular van a tener que evaluar. Muy importante los elementos que has traído a colación, Iván, y es que en la planeación tributaria y en el proceso de determinación de la carga tributaria, este uso de las posibilidades que dan las normas, pues es muy importante. Y como tú lo mencionas, el papel de un buen asesor o contar con una buena asesoría en el tema tributario se vuelve fundamental porque cada caso es particular. Digamos que antes las normas expedidas permitían que cierto tipo de asesorías o cierto tipo de tratamientos se tomaran de manera transversal entre distintos contribuyentes, pero ahora este tema es muy complejo y cada caso debe ser analizado a la medida. ¿Por qué? Porque hay diferencias inclusive en el reconocimiento contable de algunas partidas que pueden hacer que el efecto de esa deducción en la declaración de renta sea uno para un contribuyente y otro para el otro. Entonces, muy importante analizar en la base de cada contribuyente qué efecto tienen estas deducciones, cómo están soportadas, cómo están contabilizadas, para poder asegurar que la declaración de renta no vaya a tener cuestionamientos, no solo asociado al tema de la facturación electrónica, sino en general ese aseguramiento debe hacerse y llevarse a cabo de manera integral a lo largo del año. Y aunado nuevamente a este tema de la declaración por facturación electrónica, que como hemos visto con los comentarios que hizo Andrea, con el comentario que acaba de hacer Iván, me está llevando a un escenario en el cual esos 2 meses de los cuales hablaba Andrea hace un momento se vuelven fundamentales, porque si dentro de los 2 meses que tengo yo como contribuyente para dar respuesta a esa liquidación de la DIAN no la hago, pues la que va a quedar en firme es la que me hizo la administración tributaria, que muy seguramente si no se maneja de una manera cuidadosa y adecuada, pues deja por fuera esos elementos que hablábamos al inicio, como las depreciaciones, las amortizaciones. ¿Cómo va a incluir el tema del ICA, como mencionaba Iván? Si lo incluye como una deducción, pero resulta que en mi análisis financiero era más benéfico tomarlo como descuento tributario. Entonces, por eso hablábamos de un enfoque preventivo, si bien la reglamentación está pendiente, hay que empezar a generar ya espacios y mecanismos de control para que cuando ya esté funcionando el sistema, pues esos 2 meses no van a quedar cortos para dar respuesta a la liquidación que hace la DIAN. Y otro tema muy importante en respuesta a esa liquidación oficial que quiero tratar en este momento con John, y sería John, ¿cuál es tu perspectiva y cómo ves el tema de cómo juegan los saldos a favor en esta determinación oficial por facturación electrónica? En principio tenemos que definir qué es un saldo a favor. Un saldo a favor es sinónimo de capital, que tiene derecho todo contribuyente una vez presente su declaración en debida forma. Tenemos tres opciones para utilizar este saldo a favor. Uno es solicitarlo en devolución, otro es solicitarlo en compensación con obligaciones tributarias que tengamos con el mismo contribuyente. Y finalmente tenemos la última opción, que es arrastrarlo o imputarlo a los siguientes periodos. Normalmente a nuestros clientes no les recomendamos esta última opción, dado que un saldo a favor puede perder su valor a través del tiempo. En énfasis en el tema de la factura que puede emitir la DIAN respecto a un contribuyente, te voy a poner un ejemplo. Resulta que tenemos un cliente A
que seguramente ha arrastrado su saldo a favor por varios periodos y oportunamente ha presentado sus autorretenciones, sus retenciones. Pero por otra parte tenemos un cliente o un contribuyente B y ese cliente es lo opuesto. Resulta que este contribuyente B no tiene saldo a favor, no tiene pérdidas fiscales, como lo tiene posiblemente el otro contribuyente. Y por estrategia, estos dos contribuyentes se unen y hacen una fusión. Resulta que cuando hacen esa fusión, en la práctica actualmente la DIAN no tiene esa actualización de esos saldos y posiblemente vamos a tener cuestionamientos en que el cliente A, donde el que prácticamente desaparece, la DIAN le puede emitir una factura y ellos no van a tener como esa disposición porque ya digamos no va a tener el RU actualizado porque ya lo tiene el cliente B. Entonces nuestra recomendación es que estemos a la vanguardia desde ya y esperar la reglamentación posible de la DIAN y no será un caso menor y prepararnos desde ya. Como tú lo mencionas, Johnny, muchas gracias por tu intervención. Muy importante el mensaje de que el saldo a favor es un flujo de caja que está atrapado. Básicamente por eso debo ser muy inteligente en el manejo que le doy y sobre todo que debe ser un proceso fruto de alguna planeación, con lo cual ese saldo a favor, cuando ya lo tenga en mi declaración, asegurando todos los elementos que estamos hablando, pues va a ser objeto de una evolución más sencilla y podré monetizar ese saldo a favor si es del caso. Muchas gracias, John. Como hemos podido ver, atado al tema de facturación electrónica, hemos querido traer estos tres temas que pueden ser temas que les atañen a cada uno de ustedes o que pueden verlos en sus compañías, simplemente para ver cómo el tema de planeación tributaria juega también con este nuevo panorama de determinación del impuesto por facturación electrónica. Adicionalmente queremos tratar en la mañana de hoy un tema que es muy importante y es un tema de algo que es una norma contable, pero a pesar de ser una norma contable tiene profundos efectos fiscales. Estamos hablando de la CINIC 23 o esa nota de revelación de posiciones tributarias inciertas. No está al nivel de lo que exige la BEPS 12, que era algo de lo que hablábamos en el panel internacional, y es que estas acciones BEPS son esas propuestas de la OCDE para mejorar los sistemas de control de las utilidades o control de las operaciones de los contribuyentes. La BEPS 12 sí exige que se revelen en su totalidad las estrategias de planeación tributaria agresiva. Esta norma, la CINIC 23, lo que me pide a mí es que yo revele en mis estados financieros las posiciones tributarias inciertas. Hay que manejar con mucho cuidado este tema en la determinación de esas posiciones y en la revelación que voy a hacer, porque volvemos al tema que la contabilidad es la prueba reina en un proceso de fiscalización. Con ese panorama introductorio quisiera preguntarle a Iván, en tu experiencia y amarrado al tema de CINIC 23, hay un tema que es bastante siempre de controversia con la administración tributaria y es el tema de los contratos de colaboración empresarial. ¿Tú cómo ves este tema de cara a la preparación de las declaraciones de renta y comentarios breves sobre cómo jugaría esto con el panorama de CINIC 23? Bien, Manuel. En este sentido, pues yo lo abriría en dos perspectivas. Uno, con la automatización que se espera hacer a través de todos los reportes de información, pues actualmente tenemos la información exógena, pero pues también tenemos que ver cómo va a salir la reglamentación de esta determinación oficial. Pues en la experiencia lo que tenemos es que en los procesos de fiscalización, cuando la DIAN encuentra que una compañía tiene un contrato de colaboración, y veámoslo más desde la perspectiva de los contratos de cuentas en participación, ven siempre o satanizan este tipo de figuras como una figura para evitar temas de impuestos y no para un tema de eficiencia, que es lo que realmente lo que busca este tipo de contratos. Entonces la recomendación allí es de cara a esta automatización que efectivamente siempre debemos tener la contabilidad como un medio de prueba. Y desde la segunda perspectiva, que tiene que ver con los riesgos asociados y con la CINIC 23, pues tiene que ver que se deben evaluar qué tipos de riesgos se pueden validar dentro de este tipo de estructuras que, como lo menciono, son para hacer operaciones atípicas, aunar esfuerzos para poder desarrollar una actividad, y pues la recomendación allí es poder validar de que no existan riesgos que tengamos que revelar a nivel de los estados financieros, y de esta manera también pues vamos adelantándonos un poco a ese proceso de automatización que tiene la DIAN, y obviamente pues poder hacer una buena atención a los procesos de fiscalización que pueda adelantar la DIAN y en esta determinación oficial del impuesto de renta. Eso es importante entenderlo en este punto de CINIC 23, Iván, como tú lo mencionas, y es que no es que yo deba revelar todo, o sea, si tengo una estrategia de planeación basada en un contrato de colaboración legítima, no es que yo deba entrar a revelar eso, yo debo entrar a revelar es las posiciones inciertas con su definición tal cual lo trae la norma contable. Entonces, sí debo poner el foco en saber
qué revelar y cómo revelarlo de acuerdo con la misma metodología que trae la CINIP 23. Por eso el comentario inicial no está basado en lo mismo de la BEPS 12. No debo revelar todas mis estrategias de planeación, sino simplemente aquellas en las cuales puedo tener un nivel alto de probabilidad que la administración tributaria me la cuestione. Y en ese sentido, Iván, una pregunta muy rápida sobre algo que generó controversia el año anterior y pues ha sido algo que ha venido siendo analizado al interior de nuestra firma como expertos tributarios y es cómo juegan la determinación del impuesto sobre la renta y qué impacto puede tener también en este tema de CINIC 23 el descuento tributario del IVA por activos fijos reales productivos. Bueno, teniendo en cuenta eso que tú mencionas y que efectivamente la ley 2155 pues no retiró este beneficio tributario, pues de acuerdo con un oficio DIAN que se generó en julio del año pasado, pues se hace una determinación y una clarificación de que no se puede hacer una proporcionalidad de acuerdo con la limitación que me dan los descuentos tributarios al momento de la determinación de mi declaración de renta. Por ende, dependiendo de la interpretación que dé una compañía a la aplicación de este tipo de beneficios, pues pueden abrirse riesgos en un proceso de discusión y no necesariamente es que tenga tangencialmente un riesgo, sino que puede abrirse al momento de una discusión con la administración tributaria. Entonces, hay que recordar también la jurisprudencia donde pues amplía de que este beneficio del descuento tributario en activos fijos reales productivos no es solamente para los contribuyentes que desarrollan actividades gravadas con IVA, sino que también para los no responsables. Entonces, ahí es donde, dependiendo de la interpretación que se dé de la norma, pues puedo tener una controversia en un proceso o en un eventual proceso de fiscalización. Toma nuevamente especial importancia el depende. O sea, siempre que le hacen una pregunta en el tema tributario ahora depende de muchos factores como lo menciona Iván. Muchas gracias, Iván. Y Con algo gusto. muy importante, Andrea, que de pronto se preguntarán nuestros clientes y es, muchos han tenido contacto con esta norma de la CINIC 23, de cómo lo revelo en los estados financieros, pero una pregunta que debe surgir en la comunidad de negocios, ¿qué pasa si yo no revelo todas las posiciones inciertas, bien sea por desconocimiento o porque no seguí la metodología? ¿Me pueden sancionar? ¿Cuál puede ser el efecto que yo puedo sufrir como compañía por no revelar todas las posiciones de acuerdo con la metodología que me pide la norma? Bueno, hasta el momento no hay establecido un tema sancionatorio por no reconocer o no revelar dentro de los estados financieros estas posiciones fiscales inciertas. Lo que sí puede suceder al interior de la compañía y debe evaluar cada administración y dependiendo de la materialidad es una posible reexpresión de estados financieros, que obviamente al hablar de reexpresión de estados financieros estamos hablando de impactar las finanzas de la empresa, de los dividendos para los socios, porque si ya lo repartimos y repartimos de más o repartimos de menos, ahí ya genera un problema muy grave para la compañía. Entonces, lo primero es que no hablemos de tema de sanción, sino un tema de reexpresión de estados financieros y un efecto financiero dentro de la entidad. Entonces, nuestra recomendación y también pues, recordando que en los procesos de fiscalización de la DIAN, que es lo primero que nos piden, estados financieros con las respectivas notas. Y pues los piden para buscar esa nota de revelación y nosotros qué posiciones fiscales inciertas estamos revelando dentro de los estados financieros de una manera para agarrarse de ahí y empezarnos a hacer la fiscalización. Entonces, nuestra recomendación para nuestros clientes y las compañías es que realicen una auditoría tributaria interna sobre esas declaraciones que se encuentran abiertas y que pueden ser objeto de fiscalización de la DIAN y si encuentran alguna situación particular y que sea material para la empresa, pues definir las acciones a seguir, si se hace una corrección, si se hace una revelación y nuestra recomendación es que todo este proceso sea acompañado por expertos tributaristas, como puede ser el caso de Crow, donde los podemos acompañar en este proceso y asesorarlos de las alternativas que tiene la empresa, pues para hacer la revelación y una posible revelación y reconocimiento sobre esta nota. Muy importante lo que mencionas, que si bien no hay un régimen sancionatorio que hasta el momento hayamos conocido que haya sido aplicado por no revelar estas posiciones, pues el efecto financiero sí puede tocar varias aristas. Puede tener efecto en lo tributario, porque muy seguramente puede haber corrección de declaraciones tributarias cuando haya ya un reconocimiento por parte de la DIAN de alguna posición tributaria que fue agresiva y generó alguna deducción que no debíamos, por ejemplo, o tocas algo muy importante. Esto puede llegar inclusive a impactar el tema de dividendos con las consecuencias que eso puede tener si ya los repartido, si los tengo aún por pagárselos a los accionistas. Muchas gracias, Andrea. Y finalmente en este tema que tiene que ver con esos reconocimientos ya desde el punto de vista de lo que es la nota como tal, John, una pregunta que surge. Si yo llegara a tener un activo registrado en mi contabilidad por un saldo a favor, pero yo sé que ese saldo a favor tiene alguna falla o alguna limitación,
¿tú crees que yo debería entrar a hacer alguna revelación con la metodología de CINIF 23 sobre ese saldo a favor que tengo registrado? Manuel, por supuesto que sí. Una recomendación y para estas fechas que están haciendo ahorita nuestros revisores fiscales es revisar esas partidas que llaman la atención, por ejemplo, clientes que tienen saldos a favor importantes y que día a día van arrastrando y año a año van arrastrando y a veces incurren en obligaciones financieras, gastos financieros, intereses financieros y prefieren solicitar préstamos en vez de solicitar el saldo a favor. En casos extremos encontramos también que tenemos clientes que tienen un saldo a favor y tienen unas obligaciones financieras y unas obligaciones tributarias y la DIAN sí o sí viene si le cuestiona y les hace obligar el pago de esas obligaciones tributarias. Por lo tanto, la invitación es a todos nuestros revisores fiscales que recomienden a todos nuestros clientes que hagan una auditoría tributaria, que revisen esas declaraciones que están abiertas, como le explicaba mi compañera Andrea, revisar que esas posiciones inciertas, que no es un pecado, pues en estos últimos 4 años hemos tenido varias reformas tributarias, hemos tenido varios decretos y hay diferentes posiciones, diferentes inciertos. A veces hay unos cambios de revisores fiscales, hay cambios de asesores y en algún momento posiblemente hubo una posición que se debe revelar en este estado financiero. Por lo tanto, mi recomendación es que se haga una auditoría, y que se revele si es el caso. Si tiene alguna falencia o Así algo es, que Manuel. ajustar ese saldo a favor. Muchas gracias, John. Dentro de estos temas de revelaciones y temas de soportes para la declaración de renta, a veces hay soportes desde el punto de vista formal que exigen algunas deducciones para que esa deducción sea procedente. En ese sentido, quisiera pedirle a Iván y Andrea algunos comentarios cortos sobre qué efecto tiene una norma como la subcapitalización en cuanto a revelación y qué efecto puede tener en la declaración de renta. Claro, Manuel. Y teniendo en cuenta también el título que tenemos de nuestro panel de control y aseguramiento, pues debemos considerar que en esta regla de subcapitalización existen unas excepciones especiales, por ejemplo, para entidades del sector financiero, donde pues hay amplia y reiterada jurisprudencia donde pues indica específicamente que este tipo de entidades pues no les aplica. Pero más allá digamos, de las excepciones que pueden haber, que ahorita Andrea también nos puede compartir, hay que ver también el documento o el certificado que se debe entregar en caso de una eventual fiscalización a la administración tributaria, donde se debe demostrar, por ejemplo, cuando no tengo operaciones y que efectivamente no tengo que hacer el análisis de subcapitalización, es que la entidad financiera o el prestamista me emita una certificación que indique que no tenemos una vinculación económica o que la operación de financiamiento no es una operación de bat to bat, y más se vuelve complejo cuando, por ejemplo, yo adquiero o tengo prestamistas del exterior. Entonces, en ese sentido hay que mirar que a pesar de que de pronto no se pueda tener la respectiva certificación, por lo menos el trámite de que yo hice el proceso de consecución, porque hay una norma general que nadie está obligado a lo imposible, pero por lo menos sí debe contar con todo el procedimiento y la determinación de hacer la consecución, de soportar este tipo de operaciones de financiamiento. Ahí muy corto, Andrea, tu opinión sobre lo que menciona Iván. Si bien yo no tengo la certificación, ¿tú crees que el hecho de no tener la misma ya debería ser objeto de revelación en CINIF o puedo tener esos mecanismos adicionales para probar que hice la gestión y eso evitaría esa revelación? Pues yo lo revelaría en estados financieros. Sin embargo, pues yo aseguraría que tengo los soportes correspondientes, como lo mencionaba Iván, de que yo hice una debida gestión ante mi acreedor, ya sea una entidad del exterior o bancos nacionales, donde le ve un derecho de petición y donde les indicaba que debían expedirme tal certificado porque lo indica la norma tributaria, no es un capricho del contribuyente, sino es algo que ya viene establecido por norma y que debe hacer el acreedor. Y si por algún motivo no lo entrega, pero yo tengo el soporte y la debida diligencia, que yo busque la prueba que me indica la ley, yo lo revelaría, pero no lo vería como riesgo alto, por decirlo así, porque no tengo el certificado, que es lo primero que me pide, pero tengo las otras pruebas que me soportan que esa operación sí es deducible de mi impuesto sobre la renta. Volvemos al tema que cada caso es particular, ¿no? Así es. Entonces, por lo menos como contribuyente debo asegurarme que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para en caso de una eventual fiscalización demostrar por qué no tengo el soporte formal por excelencia que sería la certificación que mencionó Iván, pero sí mostrarle qué gestión hice y que finalmente no lo puedo obtener, porque sí estamos de acuerdo desde el punto de vista del asesor tributario que un tema formal no me puede desnaturalizar
toda una operación de negocio legítima y soportada. Entonces, pues muy valioso tu comentario, Andrea. Pero en ese sentido, si yo tengo otros, digamos, mecanismos de cómo demostrar que sí tengo soportes de las operaciones, eso estoy de acuerdo que aplicará en el caso de la subcapitalización. Pero ¿qué pasaría en otro caso que también exige requisito formal y es el registro de los contratos de importación de tecnología? Si yo no tengo el registro, ¿qué pasaría con la deducción? Y eso sería objeto de reporte en CINIP 23. Claro, Manuel, esta carga probatoria pues ya es netamente del contribuyente de una gestión que debe hacer interna en la plataforma de la DIAN para registrar el contrato de importación de tecnología. En este evento, pues el contribuyente es el que está en la obligación de hacer este registro del contrato con todas las formalidades que el asunto requiere y en los tiempos indicados dentro del estatuto tributario. Entonces, en este caso ya es diferente porque la prueba ya recae, el hacer recae directamente sobre el contribuyente de registrar en la plataforma de la DIAN estos contratos de importación de tecnología. Adicionalmente, quiero mencionar los demás requisitos para la deducción de gastos al exterior que también tienen un componente de fondo y de forma para que se puedan llevar estas deducciones. Uno, pues es el tema de la aplicación de la retención en la fuente, en el cual hay que revisar, uno, pues si es obligatoria la retención en la fuente o si debo aplicar algún convenio para evitar la doble imposición, en lo cual pues no haría retención o una tarifa menor a la establecida dentro del estatuto. Si no son gastos que deban tener retención en la fuente, pues deben limitarse al 15% de la renta líquida. Como lo mencionabas, el tema del registro del contrato ante la página de la DIAN solamente para los casos de importación de tecnología, como los más famosos son asistencia técnica o servicio técnico. Adicionalmente, tener el documento soporte que pues salió hace poco y a partir de mayo va a ser electrónico, entonces para estos servicios del exterior deben contar con este soporte de documento electrónico. Y también un tema hace poco es el tema del registro, la identificación del contribuyente, que ¿cómo lo registrábamos contablemente? El NIT 4444. Una mala práctica que viene de medios Así es, de entonces así información lo venían extraordinaria. reportando en medios y pues el año pasado a finales llegó varios requerimientos de la DIAN indicando corrección de información exógena por colocar esos 444. Entonces, adicionalmente, entonces, otro se suma a todos estos obligaciones formales, tener una adecuada identificación de esos terceros del exterior y empezar esa depuración que tienen las empresas si tienen este 444. Y volveríamos al mismo mensaje, y es que la planeación se convierte en un proceso que hay que hacer sí o sí, planeación desde el punto de vista, como hablamos, tributario, financiero, inclusive jurídico y desde el punto de vista de temas como precios de transferencia e inclusive de saldos a favor, como lo hemos venido viendo, porque es un proceso que debe hacerse durante el año y no simplemente esperar al cierre a ver qué podemos hacer con eso. Algo que quería mencionar muy rápido, dentro de CINIP 23 también hay otras partidas que pueden generar controversia, como el famoso tema de las indemnizaciones laborales, que a final del año pasado salió un concepto que nuevamente nos deja en el tema del depende, porque cada compañía deberá revisar si cumple o no con algunos requisitos para que esas indemnizaciones sean deducibles y de ahí dependerá su efecto en la declaración de renta y también su revelación en lo que tiene que ver con CINIP 23. John, pasemos a otro tema muy rápido y es que quisiera que tú le dieras a nuestros clientes algunos tips de cuáles son los puntos críticos que yo debo observar al momento de un saldo a favor, para que el saldo a favor uno sea exitoso, porque nuevamente insistimos, ese saldo a favor debería ser el producto de una declaración de renta planeada y controlada durante el año para evitar que cuando lo vaya a solicitar tenga alguna sorpresa. ¿Cuáles son desde tu vasta experiencia en este tema de saldos a favor los principales aspectos que yo debería tener en cuenta? Manuel, mira que CRO actualmente cuenta con un aplicativo donde identificamos más de 50 puntos críticos y sensibles en las solicitudes de saldo a favor, pero por temas de tiempo vamos a enunciar los dos más importantes. A todos nuestros clientes debemos decirles que deben identificar la oportunidad y el tiempo que tienen para solicitar un saldo a favor. Normalmente son 2 años a partir de la fecha de vencimiento y hay una fecha especial para aquellos contribuyentes que se acogieron al beneficio de auditoría que depende de 6 meses o un año. Entonces es importante que todos nuestros clientes tengan identificado la oportunidad para solicitar un saldo a favor y no perdamos el derecho a este capital tan importante. El segundo aspecto son los documentos formales, donde prácticamente encontramos que hay cambios en los RUS, en las cámaras de comercio y no están actualizadas y cuando hacemos la erradicación de la devolución encontramos que la DIAN nos inadmite por aspectos formales. Sería nuevamente como
planeemos, es el mensaje, hay que planearlo desde los puntos de vista formales como lo mencionas y los otros aspectos que nos has venido mencionando. De acuerdo. Finalmente, un comentario muy rápido, John, sobre algo que también genera impacto en la comunidad de negocios y es, como todos los saldos a favor siguen siendo caja atrapada, hay un procedimiento que existe para tener una devolución de ese saldo acelerada. Tú nos puedes contar rápido sobre cómo esa devolución automática, que es algo que se venía manejando y que debería hacer yo como contribuyente para acceder a ella. Manuel, efectivamente, a partir del año pasado, del año 2020, se impulsó la devolución automática y debemos cumplir prácticamente con dos requisitos. El 85% de nuestros costos y gastos estén soportados con factura electrónica y el otro ítem importante es que no represente un riesgo alto para la DIAN. En este aspecto, pues difícilmente a veces lo podemos controlar porque ya es de reserva de la DIAN. Ahí juega nuevamente el tema de facturación electrónica y por eso la importancia y la mención que le hemos venido dando. En aras de cumplir el tiempo, pues ya simplemente quisiera agradecerle a mis panelistas por estos comentarios tan importantes y en 10 segundos, Andrea, ¿alguna conclusión o algún mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia sobre el tema de la declaración de renta? Sí, mira, voy a resumir las conclusiones en tres acciones importantes que deben hacer el contribuyente respecto a esta declaración o determinación que va a hacer la DIAN sobre la renta. Una es anticipación, en que el contribuyente debe elaborar su declaración de renta conforme a su realidad económica. La segunda, la conciliación entre las diferencias que existen entre la factura emitida por la DIAN y la determinación que hace internamente el contribuyente. Y el tercero, la oportunidad, los 2 meses que no podemos dejar pasar para presentar mi propia liquidación, porque si no ya se vuelve una declaración definitiva. Ahí nuevamente el tema de anticiparse. Muchas gracias, Andrita. Iván, en el tema de CINIP 23 y estos temas que tratamos asociados a esa norma, ¿qué mensaje quisieras darle a nuestra audiencia el día de hoy? Bueno, en ese caso sería evaluar riesgos y evaluar también beneficios no aprovechados, porque no solamente se da uno cuenta cuando hace una auditoría tributaria que se pueden tener ciertos riesgos, sino que también existen mecanismos en las normas vigentes que las compañías puede que no estén aprovechando. La planeación no solo me mitiga riesgos, sino me puede ayudar a identificar esas oportunidades que hasta el momento no he capitalizado. Muchas gracias, Iván. Por último, John, ¿algún mensaje a la audiencia sobre el tema de saldos a favor? Claro que sí, Manuel. Invitamos a todos nuestros clientes a que no permitan que su saldo a favor pierda valor a través del tiempo. Acá en Crow tenemos grandes especialistas, tenemos tecnología y experiencia para acompañarlos en la recuperación de sus saldos a favor en un menor tiempo posible. Bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Estos eran los comentarios que traíamos para hoy. Esperamos que hayan sido de su agrado y que el contenido pues aporte y genere estas necesidades al interior de sus compañías para ver en estos aspectos que tratamos hoy cómo estamos. La idea es evaluarnos y ahí empezar a ver qué curso de acción podemos tomar para que, como mencionábamos al inicio del panel, podamos tener una declaración de renta asegurada, con riesgos disminuidos y sin sorpresas al final del año del cierre contable. Muchas gracias y gracias a los panelistas otra vez.